Bien, entonces nos toca a la semana 5 a 12. ¿Sí? Bien, vamos a pasar entonces al ejercicio número 1. Dice, Maricielo participa en un concurso de arreglos florales. Al llegar al evento, prepara sus herramientas y comienza a diseñar su obra con las flores asignadas. Al finalizar, guarda sus materiales en su estuche sin notar que tomó una tijera que pertenecía al participante ubicado junto a ella para completar su estuche. Es decir, aquí suponemos que vio su estuche y su estuche estaba incompleto, le faltaba algo y bueno, lo completó, ¿no? Maricielo espera la evaluación de los jurados, quienes califican los arreglos florales por cómo la participante logra armonía, diferenciando la diversidad de flores que tiene a su disposición, ¿no? Ahí va a armar un arreglo floral. Con respecto a las leyes gestálticas de agrupación de estímulos, es correcto afirmar que, ¿no? Y ahí vienen tres proposiciones, ¿no? En las cuales nosotros tenemos que señalar, ¿no? El valor de, bueno, la que es correcta es la que vamos a elegir, ¿no? Entonces aquí en la lectura de este enunciado vemos que se trata, ¿no? De la ley de agrupación de estímulos, esto de acá, y eso pertenece al tema de percepción, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar ahora entonces. ¿Qué cosa es percepción? Proceso psicológico, interpretación de información sensorial. Organización e interpretación de información sensorial. Las leyes con las cuales nosotros vamos a organizar e interpretar, ¿no? Esa información sensorial son las que eh, la gestal va a producir, va a plantear, ¿no es cierto? Esas tenemos acá. En la pregunta nos señala específicamente que tomemos en cuenta las leyes de agrupación de estímulos. No me están señalando otra ley, ¿ya? Entonces, eso es importante que notes en una pregunta, ¿ya? Te centres en lo que te está señalando, ¿ya? Porque tú de repente dices, oye, acá también hay figura y fondo, aquí hay ley de pregnancia o de la buena forma. No, si te plantean agrupación de estímulos, tú tienes que recordar en qué consisten, cuáles eran esas leyes de agrupación de estímulos, ¿ya? Es por eso que solamente esa parte vamos a revisar, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Bien, entonces, la ley de agrupación de estímulos, ¿cuándo se aplican o dónde? Cuando ya has identificado la figura, pues, ¿no? En la figura. Entonces, acá habla de una primera ley que es ley del cierre o completamiento, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta figura, ¿no? No está del todo delineada, sin embargo, yo completo esas líneas que faltan y tengo, ¿qué cosa? Un oso, o tengo por aquí una pelota, ¿cierto? En eso consiste la ley de cierre o completamiento. Enfrento un campo perceptual con información incompleta, y entonces ahí yo termino, ¿no es cierto? Termino completo, agrego esa información faltante y ese campo perceptual tiene sentido para mí, ¿no es cierto? Ya significa algo, cierro esa gestal, ¿no? En eso consiste la ley de cierre o completamiento, ¿no? Un ejemplo, de repente cuando has revisado algún libro o una fotocopia de un libro, te has dado cuenta que en la parte central está borroso, manchas hay, ¿está bien? Entonces, esa oración no aparece completa, sino al final parece que hay partículas, tres, cuatro letras que faltan, ¿no? Sin embargo, eso no impide que lo puedas leer, ¿está bien? Y para leer, ¿qué haces? Completas esas letras que faltan, pues. Ya, ahí estás aplicando esta ley de cierre o completamiento, ¿no? De repente estás ahí yendo por la calle, ¿ya? Quieres saber esto, y ¿dónde estoy? Y vas a ver un letrerito, ¿no? Un letrerito esos de metálicos, ¿está bien? Que dice, ¿no? Estás en la avenida, ya, dice Cana, ¿no? Cana, y nada más dice Cana, ya, a veces Cana y una otra cosita más que está borroso. ¿Qué avenida es? ¿Qué avenida es? Avenida Cana. Y ahí aplicas la ley de cierre o completamiento. Completas esa información faltante. Dices, bueno, nadie abre su micro. Supongo que no es conocida esa avenida, Avenida Canadá. O si quieres, Avenida Abancay, por ejemplo, ¿no? Avenida Tacna, ya, etcétera, ¿no? La idea es esa. Enfrentas un campo perceptual con información incompleta y tú, ¿qué haces? Lo completas, hace algo que tenga sentido para ti, ¿no? En eso consiste la ley de cierre o completamiento. ¿Ya? A ver, no sé si hay preguntas. Ok, ya. Muy bien, eso es todo.
Ya, perfecto. Entonces, en eso consiste. Vamos a ver la otra ley. ¿Qué dice la otra ley? La ley de semejanza, ¿no? Dice, dentro de la agrupación de estímulos, ¿no? Está en un principio de semejanza. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué significa eso? Dice, ¿no? Tiendo a agrupar, ¿no? Eh, con una misma categoría aquello que se parece, ¿no? Aquello que tiene elementos en común o tienen semejanza. Entonces, en términos concretos sería eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú vas al estadio, ¿no? Y tú ves a personas que están con la cara pintada de los mismos colores, ¿qué dices? A todos aquellos que están con la cara pintada del mismo color, dices, ah, esos son hinchas del mismo equipo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tienen pintado los mismos colores. O si quieres, ¿no? Si todas las personas que tienen un polo, ¿no? Que, digamos, caracteriza a un equipo de fútbol, entonces, todos los que tienen el polo ese, con las mismas características, yo digo, esas personas son hinchas de ese equipo, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? A ver, ¿qué pasa si tú vas a una fiesta, ¿no? Y, y digamos, el anfitrión es una persona que tiene los ojos así rasgaditos, ¿no es cierto? Tiene los ojos así rasgaditos y su piel es bastante clara, ¿no? Un poco amarillita, ¿está bien? Entonces, ¿qué dices? Por ahí ves a otros que tienen esas mismas características y ¿qué dices? Ah, ese debe ser su quito, su hermano, su tío, su primo. O sea, tiendes a qué? A agruparlos, ¿no es cierto? De la misma manera. ¿Ya? ¿Está bien? Esa sería la idea. ¿Ya? Esa sería la idea, ¿no? Esa es la ley de semejanza. De repente vas a Bea, ¿ya? Ahí los colaboradores están con su polito rojo, ¿sí? De repente quieres saber algo y a la primera persona de repente, ¿no? Con polo rojo que ves, a ese le dice, le pasas la voz, este señor, ¿dónde está? ¿Dónde hay cajero? Voltea el señor y su polo rojo dice Hawái, ¿no? ¿No? ¿Qué? Te mira sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué te equivocaste? Ah, porque dice, ¿no? Porque Ah, mira, asociaste este momento. ya, muy bien. Qué principio se aplicó, ¿no? Acá de agrupación de estímulos para tú pensar que ese señor trabajaba ahí o era parte de los colaboradores. Le semeja. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos claros? Ya, La semejanza. Sí, ya, profe. perfecto. Muy bien. Pasemos entonces, ya hemos hecho dos, ¿ah? Cierre, completamiento y semejanza. Vamos ahora al de proximidad. En el de proximidad digo, ¿no? Proximidad dice, tiendo a categorizar como uno, tiendo a categorizar de la misma manera, tiendo a creer que no, son parte de un grupo de la misma categoría, aquello que se encuentra espacialmente cerca, pues, ¿ya? Imaginemos estos círculos amarillos, imaginemos que sean personas, ¿está bien? Son personas, ¿ya? Entonces, esta es una pista de baile, ¿no? Este es un centro, hay un centro de recepción, ¿está bien? Ahí está, muy bien. Si tú ingresas, ajá, por donde, justo donde está aquí esta parte, aquí, y te encuentras, mira, ves toda esta distribución de personas, tú dices, ¿no? Este amarillito, ese está solito, uno solo, ¿cierto? Acá tenemos otro que ha llegado solo, o lo han plantado, ¿no es cierto? Otro que ha llegado solo, los han plantado también, ahí está, mira, otro, ya hay. ¿Cuántos hay que han llegado solo a la fiesta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas han llegado solo. Acá tenemos un grupo de tres, y acá tenemos un grupo de, a ver, sería cuatro, de siete personas. ¿Está bien? ¿Por qué hago esa clasificación? Porque considero que son un grupo y por ahí hay otras personas que han venido solas. Entonces digo, ¿no? Ah, mira, aquellos que están próximos, están cercanos, los tiendo a ubicar, a considerar que son parte de un mismo grupo, de una misma categoría. Los categorizo como uno solo, ¿no? Es la idea. Tiendo a agrupar aquello que está próximo en el espacio. ¿Ya? En eso consiste esta ¿ley de qué? De proximidad. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Hay una Sí, profe. frase muy popular que dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿Quién es? ¿cierto? Así es, ¿no? Está bien. Entonces, ¿qué nos dice qué significa eso, no? Imaginemos, si tú andas con una persona cuya fama, ¿no? Cuya fama, que tiene mala fama, digamos, ¿no? Siempre te ven con esa persona que tiene mala fama, entonces probablemente, ahí estamos ante la aplicación, no probablemente, definitivamente, ¿no? Estamos ante la aplicación ¿de qué principio? ¿Qué principio están aplicando ahí? Proximidad. Proximidad. Entonces tienes que tener cuidado, ¿ah? Ten cuidado a quién dejas
que se acerque o que esté siempre contigo, ¿no? Tienen que saber, o a quién te acercas, ten cuidado, porque puede ocurrir eso contigo, ¿ya? Las personas te pueden percibir de esa manera, por esta ley de proximidad, ¿ya? Muy bien, entonces pasemos a la siguiente, es la continuidad. En continuidad decimos, ¿no? Identificamos un patrón, y tenemos un patrón, ¿ves? Un patrón. Ese patrón luego lo puedo prolongar, ¿no? En un sentido, ¿no? Hacia la izquierda, hacia la derecha, etcétera, ¿no? Ya, esa es la idea. Identifico un patrón, entonces yo a ese patrón le puedo dar continuidad, lo puedo continuar, ¿no? Es más o menos la idea. Otro ejemplo sería, mira, veamos, un niñito se queda dormido, había ido con su papá a la playa, ¿está bien? Estaban en su carpita, su papá vio que se quedó dormido, entonces dijo, voy a salir a comprar una gaseosa, ¿está bien? Ya está. Eh, el niño despierta, asustado, ¿no es cierto? Su papá no está, sale de su carpita y ve en la arena unas pisadas que se orientan, que están, digamos, ¿no? Se orientan, hay pasos, pisadas, ¿no es cierto?, que van hacia el norte. ¿Está bien? Van hacia el norte. ¿Ya? ¿Está bien? Eh, el niño, ¿a dónde cree que se dio su papá? ¿A qué, a qué sería? Al norte. Sería el norte, sur, esto, oeste. ¿A dónde te va a decir que ¿a dónde va a creer que se dio su papá? Al norte. Al norte, pues. Norte. A pesar que no ve toda la ruta, todo el conjunto de pisadas, ¿no? Hasta su destino, por esas pisadas, a ve ese patrón y dice, ah, se ha ido para allá. ¿No? Y ahí, ¿qué está haciendo? Está percibiendo eso, ese lugar, ¿no? O ese destino, más o menos la idea, ¿no? Entonces, ¿aplicando qué? Lo de la continuidad. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Cómo puede ser aplicado esta continuidad? Sí, profesor. Muy bien. Gracias, Mireille. Perfecto. Bien, entonces ya hemos visto las leyes. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Aquí, vamos a pasar, se las doy. La respuesta sería la letra A. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Dice, Neri, creyendo que Elizabeth estaba detrás de ella, susurraba los pasos que debía seguir para preparar una papa rellena perfecta. Sin embargo, al pedirle que vea cómo deben quedar las papas antes de retirarlas de la sartén, notó que su sobrina no estaba detrás, sino en la sala, viendo una película. Entendió entonces que lo que dijo fue en vano. Considerando el procesamiento ascendente y descendente, señale el valor de verdadero o falso de los siguientes enunciados. Dice, lo dicho por Nemi se relaciona con la modalidad sensorial laberíntica. Vamos a ver modalidades sensoriales. Elizabeth no dio la receta porque la voz de Neri no alcanzó a su umbral absoluto, hay que saber. Dice, procesamiento ascendente, ¿no? Procesamiento ascendente, sensación, ¿no? Bien, entonces aquí decimos, ¿no? A la sensación le llamamos procesamiento ascendente. La sensación es básicamente un proceso fisiológico, ¿no? De detección de la energía de los estímulos del exterior y o interior del cuerpo. Esa es la idea, ¿no? Que hay información no categorial. Muy bien. Vamos a ver otros conceptos que se asocian con la sensación o están dentro de la sensación. Un primer concepto puede ser el umbral absoluto. ¿Qué cosa es el umbral absoluto? El umbral absoluto viene a ser la intensidad mínima que debe tener un estímulo para que sea registrado, pues, ¿no? Por ese receptor sensorial, para que lo pueda captar, ¿no? Por decir, mi voz, tú la captas porque tiene cierta intensidad. Si yo voy disminuyendo mi voz, la intensidad de mi voz, va a haber un punto en el que ya no me vas a captar, no vas a oír mi voz, ¿está bien? Ese punto antes de que mi voz desaparezca, ese instante antes, ¿no? Ese sería el umbral absoluto, ¿no? Entonces, la intensidad mínima para que pueda el estímulo ser captado, registrado por el órgano sensorial, eso viene a ser el umbral absoluto. ¿Ya? Bueno, ahí tienes en tu texto seguramente ejemplos de ello. Ya no vamos a ahondar en eso. ¿Qué pasa si el estímulo está por debajo de ese umbral absoluto? Entonces el órgano sensorial no lo registra, no lo capta, no hace lo que se llama luego la transducción y no hay información que se lleve al sistema nervioso central para que puedas saber de qué se trata, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. ¿Qué cosa es la transducción? Ya hablamos de umbral absoluto. La transducción viene a ser la transformación, pues, ¿no? De la energía de ese estímulo en otra que pueda ser llevado por tus neuronas aferentes, ¿no? O que pueda ser llevado a tu sistema nervioso central, pues, ¿no? Que pueda ser conducido por tu sistema nervioso. ¿Está bien? Esa transformación. Por ejemplo, ¿no? El sonido que son ondas, una onda sonora, ya
los sentidos. Ya. Claro, decimos los sentidos en general, ¿no? Pero ahí dentro de los sentidos podemos encontrar unas células especializadas en captar una modalidad sensorial, se llama, ¿no? Ya una forma de energía, ¿está bien? Por ejemplo, la luz, ¿no? La energía luminosa, ¿no es cierto?, va a ser captada por nuestros conos y bastones en la retina, ¿no? Ellos van a transformar esa energía luminosa en energía electroquímica, ¿no? Para que esa información, ¿no?, de los estímulos, de la luz de esos estímulos, llegue a un destino encefálico que vendría a ser el lóbulo occipital, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a distinguir formas, colores, ¿no? Ya, etc., ¿no? Esa es la idea. Entonces, la transducción, ¿quién la realiza? La realiza el órgano receptor, el órgano sensorial, ¿ya? Eso permite que el tipo de energía de ese estímulo, no sé, puede ser energía mecánica, cualquier tipo de energía, se transforme en energía que pueda ser transportada, ¿no es cierto?, conducida por nuestro sistema nervioso central o por esas neuronas aferentes. Ya, esa es la idea de la transducción. Si no hay transducción, entonces, qué cosa va a llegar a nuestro sistema nervioso central? No llega, pues, no llega. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Ya? Muy bien, eso es transducción. ¿Qué cosa es adaptación sensorial? Adaptación sensorial viene a ser una suerte de acostumbramiento, pues una idea. En realidad ahí sería como cuando un estímulo se siente como si hubiera perdido fuerza o intensidad. ¿Ya? Esa sería la idea de la adaptación sensorial. Por ejemplo, un olor. ¿Ya? Un olor, ya tú vas a ir de repente al mercado y antes de llegar al mercado, a 2 cuadras del mercado, hay un olor, bueno, hay un hedor en realidad, ¿no? Un hedor, hay un olor terrible, ¿no? Terriblemente feo. Está bien. Te vas acercando al mercado, dices, bueno, estás más cerca de la fuente que produce, ¿no? Ese olor, ese hedor. Y entonces, en lugar de que ese olor se haga más intenso, resulta que el olor parece que se atenúa. ¿Qué está ocurriendo contigo? Está ocurriendo lo que se llama adaptación sensorial, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Claro, de una modalidad, ¿no? Eso sería, pues, en el olfato, en la olfacción, ¿no es cierto? Ahí sería esa adaptación sensorial. También puede ser en los sonidos, por ejemplo, cuando tú vas a una discoteca o estás en una fiesta o te vas al aniversario del distrito, lo que fuera ahí, ¿no? Llegas al lugar y el ruido o la música suena, pues, bastante alta, ¿verdad? Pero estás ahí un rato y parece que hubieran bajado el volumen porque ya no la sientes tan alta. ¿Qué ha ocurrido ahí? Adaptación sensorial, ¿no? Será pues en el oído, ¿no? En la audición, ¿no? También puedes encontrar adaptación en la piel. Bueno, en diferentes modalidades se produce adaptación sensorial. Por ejemplo, cuando te vas a bañar, ¿no es cierto? Inicialmente el agua la puedes sentir bien fría, pero pasan algunos segundos y ya ese agua dejas de sentirla de la misma manera. O te metes a la piscina o en la playa, bien frío de repente inicialmente, pero luego ya no lo sientes así. Eso se llama también adaptación sensorial. ¿Ya? Entonces serían los ejemplos, ¿no?, de estos 3 conceptos que son necesarios que los recuerden. Luego tenemos modalidades sensoriales. ¿Qué vienen a ser las modalidades sensoriales? Las diferentes formas como los estímulos van a llegar a nosotros, como un estímulo, por ejemplo, ¿no?, la modalidad visión. ¿Qué características vamos a captar a través de esa modalidad? Forma, profundidad y color. ¿Cómo se llaman los órganos sensoriales? ¿Quiénes captan, verdad? ¿Quiénes realizan la transducción? Los conos y bastones que están en la retina. ¿A dónde lleva, a dónde llega esa información en esta modalidad? ¿Dónde está el destino encefálico? Eso está en el lóbulo occipital. ¿Ya? Esas 3 cosas debes recordarla, pues, ¿ya? Debes recordarla. La audición, ¿no? La audición, los sonidos, ¿no es cierto? Aquí, acá sería la audición, ¿no es cierto? La audición. Llega al órgano de Corti, la cóclea. Eso se procesa, ¿no?, en el lóbulo temporal, ¿no es cierto? ¿Qué cosas vas a procesar ahí? Vas a identificar sonidos, notas y ruidos, ¿no? Cutánea o áptica, vamos a tener diferentes órganos receptores en la piel, ¿no? En la piel.
¿Qué características? Presión, olor, temperatura. Presión, ¿qué cosa es presión? ¿Cómo lo diferencias presión? Si tú tocas tu piel, ejerces qué cosa? Presión, pues, ¿no? Presión, ¿no? Esa es presión, la idea de presión, ¿ya? Mm, ¿Qué más? A ver, el lóbulo parietal, mira, el lóbulo parietal viene a ser qué cosa, el destino encefálico. Mira cuántos aparecen vinculados al lóbulo parietal. Mira, la cutáneo áptica, la gustación, la kinestesia. Ya, mira, hay tres, ¿no? Tres que están vinculadas al lóbulo parietal. Ya, hay que tener cuidado con eso. La vestibular o laberíntica, esa va al tronco encefálico. ¿Qué cosa capta esta modalidad? Dice equilibrio, rotación y aceleración. Sinestesia o kinestesia, movimiento de segmentos corporales. A ver, vamos a diferenciar esto, ¿ya? Me parece que lo demás está bastante accesible, ¿no? En kinestesia o sinestesia se refiere a segmentos corporales. Por ejemplo, tú haces esto, ¿no? ¿Ven, ven? Ya, este movimiento, esto te produce información, ¿no? Esa información sería sinestésica o kinestesia. Movimiento de segmentos corporales. Cuando de repente vas a bailar, claro, alguien que baila, claro, probablemente, ¿no? Cuando vas a recitar, y ahí tenemos información sinestésica, se está produciendo información en la modalidad sinestésica o kinestésica, ¿no? Si alguien de repente desplaza, estás apoyado sobre tu brazo en tu carpeta, ¿no? Y alguien te jala el codo o el brazo, ¿está bien? Tu bracito se desplaza, ¿cierto? Tu bracito, un segmento corporal se desplaza, y ahí también estamos ante la modalidad sensorial, pues, sinestésica o kinestésica, ¿no? Ahí el órgano sensorial está en los músculos y en las articulaciones. El músculo se contrae, se estira y ahí va a generar esta información sinestésica o kinestésica. Lo mismo que en las articulaciones, ¿no? Hay una flexión, ya ahí también hay información sinestésica o kinestésica que se va a producir y que se va a procesar en el lóbulo parietal, ¿ya? Muy bien. Eso es diferente de la senestésica. Mira, que se parece, ¿no? Acá hay sinestesia, que es senestesia u orgánica. Acá se refiere a la sensibilidad, ¿no? de los órganos internos, ¿ya? Claro, esto asociado a los músculos lisos, ¿no? Ahí estarían el órgano receptor, ¿no? El que te va a producir esa información, ¿no? De dolor, presión, ¿no? Cuando tienes cólicos, ya, eso es información senestésica u orgánica. Vestibular o laberíntica, dice equilibrio, rotación y aceleración. Acá, ya, esto, el órgano receptor, mira, canales semicirculares, oído, ¿no? Oído interno, ¿no? Eh, Acá se refiere, lo vestibular o laberíntico se refiere al desplazamiento en el espacio, ¿no? Por ejemplo, si tú te subes a un ascensor, cierras tus ojos, te pones en atención, ¿no? O en firmes, como quieras, ya no mueves ningún segmento corporal, pero si el ascensor empieza a moverse, sea hacia arriba o sea hacia abajo, de inmediato se va a producir información, eh, información sería vestibular o laberíntica, ¿no? Tú vas a saber que tu cuerpo está cambiando de posición, ¿ya? Lo mismo si estás en una hamaca, ¿no? Estás en una hamaca y alguien, por ejemplo, empuja esa hamaca, ¿está bien? De tal manera que tú tienes ese movimiento, ¿no? Pendular, si quieres, si lo quieres. Ese movimiento de vaivén, ¿no es cierto? Ese desplazamiento en el espacio, tú estás con los ojos cerrados, no necesitas ver, ¿no? Pero sabes que tu cuerpo se está desplazando en el espacio, está cambiando de posición, ¿está bien? Ya, eso es también vestibular o laberíntico, ¿no? Esa es la modalidad sensorial vestibular o laberíntico. Si, por ejemplo, tú manejas bicicleta, ¿ya? Muy bien, pedaleas, ahí está sinestesia, ¿no? Sinestesia o kinestesia, estás pedaleando, moviendo tus bracitos, ya, muy bien, sinestesia, kinestesia. Pero tú sientes cuando te estás yendo hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Digamos, tu cuerpo está que quiere caerse hacia la derecha, muy bien. Esa información, ¿cómo se llama? Eso es vestibular o laberinto. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda ahora? No, profesor. Ya, perfecto. Entonces, avanzamos. Bien, entonces, eso es lo que tienes que recordar. Ten cuidado porque a veces se confunde mucho. Dice sinestesia, kinestesia con vestibular o laberíntico, ¿no? Como equilibrio, rotación, aceleración. Ese es movimiento también. Ya, y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, cuando alguien se lanza de un paracaídas, claro, en paracaídas, en la caída, esa sensación de caída, ¿no? Que estás cayendo, ya, te sometes a las fuerzas gravitacionales, la gravedad hasta que te jala, ya, muy bien. Eso es lo vestibular o laberíntico, ¿no? Claro, si
si pensamos, si vemos en las películas ahí que cuando se lanzan del paracaídas o de repente ahí empieza a mover sus brazos, sus piernas, ya, eso, el movimiento de brazos o piernas, eso no es lo laberíntico, ¿no? Eso sería lo sinestésico, kinestésico, ¿está bien? Lo laberíntico es esa sensación, ¿no? De que estás cayendo, pues, ¿no? Te vas en caída libre hacia abajo, claro. Esa es más o menos la idea, ¿no? De lo vestibular laberinto. Ya, hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Vamos a ver, entonces, la respuesta sería, ¿a quién le ha respondido? La número 2. La D. Letra D es la respuesta correcta. Muy bien, esa sería la respuesta correcta. Perfecto, gracias. Vamos a la siguiente, ¿no? A ver. Dice, Reni con esfuerzo consiguió ponerse su pantalón favorito. Al inicio ¿La B? sintió que le apretaba. Muy, muy bien. Ahí sería La B. B, ¿no es cierto? B, ¿no? Adaptación sensorial, ¿ya? Muy bien. Esa sería la respuesta en el ejercicio 3. Vamos a ver, al ejercicio 4. Aquí vamos a hablar de atención. Tatiana es una estudiante que se encuentra en la biblioteca elaborando un ensayo importante. A su alrededor hay varios alumnos que conversan en voz baja, otros teclean sus laptops y se oye constante el sonido del aire acondicionado. A pesar del ruido ambiental, Tatiana se concentra en la lectura de sus apuntes, ignorando los estímulos del entorno. Está realizando apuntes, ¿ah? Ojo, ya está realizando apuntes, ignorando los estímulos del entorno. El tipo de atención que le permite a Tatiana concentrar en sus apuntes a pesar del ruido de fondo se denomina, ya, y aquí es la atención, dice, ¿no? Es tipos de atención. ¿Selectiva? ¿E? Ya, eh, está muy bonita la pregunta, sí, está. Vamos a ver la teoría, vamos a revisar la teoría rápidamente, ¿no? La atención se clasifica de acuerdo al interés en tres, según el interés del sujeto, entre sostenida, selectiva y dividida. Sostenida, cuando el énfasis está puesto en la duración, ¿no? El sujeto tiene que mantenerse centrado en la actividad, en una actividad en un tiempo más o menos prolongado, relativamente prolongado, ya, ahí es sostenida. El énfasis está puesto en la duración, es larga, ya, muy bien. A ver, el final de tu novela favorita, muy bien, ya, no puedes perderte ni una escena, muy bien. De repente la final, ¿no? De un partido, de una copa, de repente, donde has apostado encima, ¿no? Has apostado, ya, ahí está, has apostado 2.000 soles, ya, perfecto, ahí, muy bien. Probablemente no te pierdas todo el tiempo, ¿no? Que dure el partido, ¿no? Es la idea. El énfasis está puesto ¿dónde? En la duración de la actividad, una actividad más o menos prolongada, esa es la idea, ¿ya? Un sujeto que de repente está manejando de noche en un lugar donde hay bastante neblina, ¿ya? Y hay curvas cerradas, ¿ya? La vía es estrecha, poca iluminación, ¿está bien? Durante la noche, en todo ese recorrido, en todo ese tramo, su atención será sostenida, pues tiene que estar ahí, ¿no? No puede pestañear, ¿no es cierto? No puede distraerse de repente hablando por teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque una de esas es curva cerrada, de repente y está nublado, no hay mucha neblina, perfecto. Entonces, un accidente. Y ahí podríamos decir, ¿no? Ejemplos de sostenida, ¿ya? Selectiva. En selectiva, ¿dónde está el énfasis? Yo me centro en un estímulo. Hay otros estímulos que tienen más o menos la misma intensidad, pero me centro en el estímulo que me interesa. Esa es la idea de selectiva, ¿ya? Si tú vas de repente a un centro comercial, ¿ya? Te vas con alguien, estás conversando con esa persona, estás centrado o centrada en la voz del interlocutor, ¿no es cierto? Y pasas por alto, pues, todo el conjunto de personas que están a tu alrededor, lo que dicen, la voz del anunciante de la tienda, no sé, pues, o cualquier otro tipo de sonido o estímulo, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? En la selectiva. Te enfocas en el interlocutor, en la voz de la persona que te interesa, ¿no? Esa es más o menos la idea de la selectividad. Puedes estar en clase de repente, ¿ya? Pero no estás atendiendo la clase, sino de repente estás atento a lo que están diciendo tus compañeritos del costado, ¿no? ¿Está bien? Están hablando en voz bajita, ¿no? El profesor está hablando en voz alta eh, y, y por ahí algunos preguntan al profesor, pero tú estás centrado en lo que están hablando tus compañeritos, ¿ya? Está bien a medio metro de ti, está bien en voz bajita, ya, eso sería selectiva, ¿no? Mira todo lo que te estoy describiendo, ¿no? El salón, el profesor está hablando, igual alumnos preguntando, pero te interesa
o tú estás centrado en lo que tus compañeritas están conversando, ya, ese es selectivo. ¿Ya? Sí. Nicole, ¿ibas a preguntar algo? Profe, yo tengo una pregunta. Ah, ya, dime, Eric. Eric. Sobre la selectiva, ¿puede pasar, ya después de un tiempo, puede pasar a ser sostenida? Bueno, podría darse el caso, ¿no? O sea, no. A ver, normalmente en las preguntas, nos van a centrar en un tipo de atención, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, de pronto podría darse, o sea, no hay problema en eso, ¿no? No habría ningún inconveniente. Tendrías que ver la descripción. Es decir, puede estar, digamos, ¿no? Inicialmente estás digamos, una persona está manejando en la carretera, de repente, ¿no? Estamos en una carretera, una autopista, ¿no? Es de doble sentido, dos vías, ¿no? En la Panamericana Sur, está bien, ahí ya saliendo de Lima, ya, muy bien, ya está. Ahí es una vía de dos carriles, ¿no? Y hacia adelante no hay nada, está bien. Y está conversando con la persona que está a su costadito, ya. Por ahí puede ser, digamos, podría ser selectiva en cierto sentido, está atento ¿qué sería? Está resolviendo su crucigrama, ¿no? ¿Está bien? Y ahí le toca luego manejar, ¿ya? ¿Está bien? Le toca el que resuelve su crucigrama, el chofer está con la música a todo volumen, está hablando a veces por, por radio, ¿está bien? Y el que es su copiloto, él está atendiendo un crucigrama. ¿Está bien? Crucigrama, ya muy bien. Está sentado en el crucigrama y no está, digamos, pasando por alto todo lo que dicen, ¿no? Otras personas que están en la cabina. Ya está. Esa es selectiva. Y de repente le toca a este copiloto, le toca el turno para manejar, ¿no? Y entran a una zona donde pues es oscura, que es muy, ya no hablamos es una vía estrecha, puede ser una idea. Y entonces ahí en ese caso, claro, puede pasar de selectiva, puede pasar a sostenida, ¿no? Aquí lo que te quiero decir es, para poder tú dar con la categoría, con el tipo de atención, tienes que atender los detalles que te dan, pues la descripción. En la sostenida, ¿qué estamos diciendo? El énfasis está puesto en la duración de la actividad. Necesito estar enfocado en esa actividad un tiempo prolongado, ¿ya? Para cumplir, se supone, para cumplir con la actividad, para hacerlo bien, ¿no? En la selectiva, ahí lo que veo o lo que se impone sería filtrar otros estímulos, ¿no? También dejar pasar otros estímulos, que sería también que sería parte de la descripción. Ya, esa sería la idea, ¿no? Para más o menos centrarnos en lo que tú me dices, si puede o no puede ser. Podría ser, ¿no? En el caso que estamos hablando aquí, en el caso de la pregunta, ¿no? Ahí vamos a ver qué podría o qué no podría hacer y por qué no. Eso sería lo interesante. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces la selectiva sería esta, ¿no? Hay varios estímulos y me enfoco en uno que me interesa. Y en la dividida sería cuando yo puedo realizar más de una actividad de manera simultánea. Básicamente esto lo puedo hacer, es decir, puedo dividir mi atención en actividades que yo domino, ¿no? En actividades que pueden ser habituales, rutinarias, ¿no? Una persona, por ejemplo, puede de repente, a ver, si yo pienso en un jugador de fútbol, puede hacer dominaditas y responder a su celular, ¿no? Sin ningún problema. Ronaldinho podría hacer eso, ¿no? O sea, hacer piruetas con la pelota y a la par estar contando su celular o cepillarse los dientes de repente, pues, con total facilidad. No creo que sea problemático para él. Eh, a las señoras que cocinan, las personas que cocinan, pues simultáneamente están picando la verdura y a la par están señalándote que es la hora y ya tienes o están viendo la novela, está ahí, podría ser, ¿no? De manera simultánea sin que sus dedos aparezcan en la comida, ¿no es cierto? O sea, lo pueden hacer con bastante eficacia, ¿no? De manera simultánea, dividir su atención, ¿no? En más de una actividad. Ya, esa sería la idea de la atención dividida. Y acá el criterio es según el interés del sujeto, ¿no? Esta clasificación de sostenida, selectiva y dividida es atendiendo un criterio, ¿no? El interés del sujeto. Hay otra que es según la actitud, ¿no? Según la actitud va a ser entonces voluntaria, involuntaria. Voluntaria, el sujeto deliberadamente orienta su atención hacia algo, pues, ¿no? A lo que quiero hacer, oriento mi atención a lo que quiero hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, la persona quiere cruzar la pista, el semáforo está en rojo, pero
de manera voluntaria, él está mirando a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Para ver si no hay vehículo que vaya a cruzar y entonces él pasa. Atención voluntaria. Tú quieres ir, salir del salón, muy bien, tu atención voluntaria de repente hacia el camino, pues, ¿no? Hacia el camino con la ruta y demás, ya puede ser. Quieres responder tu celular. ¿Quieres escribir un texto? Muy bien, vas a agarrar tu celular, tu atención está centrada en tu celular, atención voluntaria, ¿ya? Diferente de repente a que lo has puesto tu celular está en alto volumen, ¿no es cierto? Y timbre intenso, y de repente estás haciendo algo y suena, y entonces ahí, probablemente ahí, ¿no? No esperabas ninguna llamada, pensabas que estaba en silencio, pero ya podría ser ahí ya no voluntario, no tenías planificado eh, escuchar el timbre de tu celular. O aquí en la imagen, ¿no? La persona no tiene planificado, voy a escuchar ahora un choque de carros, ¿no es cierto? Ese choque, ese sonido que produce el choque le sorprende, ¿no? Y entonces atrae su atención, ¿no? Su atención es atraída. En ese caso estamos hablando de atención involuntaria, ¿ya? En la atención alternante, y ahí ese es un criterio clínico, hablamos de pasar de una actividad a otra. O sea, mi atención va de una actividad a otra. Por ejemplo, quizás esto, lo de la clase puede ser, ¿no? Eh, cuando yo tomo notas en clase, ¿qué sería? ¿Atención dividida o atención alternante? Entonces, no, profesor, es dividida. Ah, entonces, si es dividida, estoy escuchando y a la par estoy escribiendo, ¿no es cierto?, de manera simultánea. Dos cosas, lo que estoy escribiendo y lo que está diciendo el profe, yo lo voy siguiendo. ¿Es así? O cuando escribo, dejo de atender al profesor y estoy centrándome en la escritura, en el escribir lo que, bueno, lo importante que acabo de identificar. ¿Qué sería? Alternante. Alternante, claro. La Alternante sería. alternativa es Ya, a ver, vamos a ver en el problema. Veamos el problema ahora. Veamos el problema. Está Dice, ¿no? apresurado. Presidente. Tatiana es una estudiante que se encuentra en la biblioteca elaborando un ensayo importante, ¿no? Dice ensayo importante. A su alrededor hay varios alumnos que conversan en voz baja, otros, o sea, hay sonidos, otros estímulos, mira, y se oye constante el sonido del aire acondicionado. Hay varios estímulos, ¿no? Auditivos, ¿no? A pesar del ruido ambiental, Tatiana se concentra en la lectura de sus apuntes, ¿no? En la lectura sería en la lectura, escritura en realidad, ¿no? Lectura de sus apuntes, ignorando los estímulos del entorno. El tipo de atención que le permite a Tatiana concentrarse en sus apuntes, a pesar del ruido de fondo, se denomina, a ver, ¿qué sería? ¿Selectiva? selectiva. Selectivo. Selectiva, ¿no? Selectiva es la respuesta, ¿no? Claro, en la selectiva es básicamente eso, ¿no? Varios estímulos en los cuales yo ignoro y ahí me centro. Por ahí de repente el hecho que te diga ensayo importante, ¿no? Por ahí un distractor para darte la idea que va a ser de repente sostenida, ¿no? ¿Está bien? Pero mira, todo el énfasis en la descripción está puesto en los otros sonidos, en el ruido, ya. Entonces ahí se orienta más a que eh, selecciona el estímulo que es la lectura de sus apuntes y ignora el resto, ¿no? Esa es la idea. Ya, entonces ahí la respuesta sería selectiva. Muy bien, como vemos aquí, esta es la respuesta, selectiva. Pasemos a la pregunta 5. ¿Cómo estamos el tiempo? Dice, Tino le cuenta a su amigo Eric el emocionante día en que recibió un reconocimiento por su desempeño en un torneo de ajedrez. Mientras escucha, Eric recuerda el momento en que ganó una competencia de debate en la escuela y sonríe. Ojo aquí, ¿no? Dice sonríe, ¿no? Sonríe, ¿ya? Al finalizar la conversación, Tino nota el entusiasmo de Eric. Eric, hablando de Eric, ¿no? Eric. Tino nota el entusiasmo de Eric y le propone que celebren juntos en el comedor donde seguirán compartiendo experiencias sobre sus logros académicos. Considerando la memoria de largo plazo, señala la alternativa correcta. Y vamos a ver las alternativas. Bueno, en la memoria de largo plazo vamos a distinguir dos tipos de memoria, dos almacenes grandes, ¿no? Uno que se llama memoria de largo plazo explícita o declarativa, que a su vez se subdivide, ¿no?, en memoria semántica y episódica. Entonces, la memoria explícita o declarativa se vale del lenguaje, ¿ya? Se vale del lenguaje. Entonces,
En la memoria semántica, ¿qué vamos a almacenar? Almacenamos conocimientos, ¿no? Teorías, ¿no? Hechos históricos, por ejemplo. Eh, Aquí los contenidos se refieren de pronto a lo académico, ¿no es cierto? Aquello que tú has aprendido. Lo importante era el conocimiento que aprendes y no tanto la situación, las circunstancias, el profesor, nada de eso, ¿no? Lo importante es el conocimiento. Esa es más o menos la idea. Ese tipo de información lo vas a almacenar en la memoria de largo plazo, explícita o declarativa semántica, ¿no? Ejemplo de eso sería, por ejemplo, los teoremas que conoces, ¿no? Está bien, teoremas, principios, leyes, mm, normas gramaticales, por ejemplo, hechos históricos, etcétera. Ya, esos serían ejemplos de, eh, por, por decir, eh, ¿cuánto vale pi? Ya, ¿cuánto vale pi? 180. Ya, bueno, ya, está bien, es un monto grado pi, está bien. Pues yo estaba pensando en el 3,14 ya, bueno, está bien, pero está bien, es igual, está bien. Excelente. ¿Ya? Eso es ¿dónde se almacena? En la memoria semántica. ¿Ya? ¿Está bien? Pavo ratón, ¿no? De forma, ya. Pavo triste, etcétera, ¿no? Esas son mnemotecnias para fórmulas, ¿no? Químicas. Ya. Todo eso es ¿dónde? Memoria semántica. Ahora, la memoria episódica, ¿qué cosa? ¿Qué almacenas ahí? Ahí almacenas, digamos, tus anécdotas, ¿no? Tus vivencias, cosas que, a ver, cosas en las que tú has participado, ¿no? Son situaciones, ¿no? Relacionadas con personas, con algunas cosas, ¿no? Que a ti en particular te han impresionado. Eso le diría lo episódico, ¿no? ¿Está bien? Eso no es universal, ¿no? Lo universal está en la semántica. Lo episódico, de repente. Por ejemplo, ahora, de repente, algo ocurre, ¿no? En la clase, no sé, hay una imagen, de repente el profesor, pues, dice algo, ¿no? Imaginemos que cae de aquí, algo me cae encima, ¿no? ¡Guau! Y eso te acuerdas, de la clase no te acuerdas nada de memoria, no te acuerdas nada de eso, pero te acuerdas que le cayó al profesor, al profesor le cayó algo en la cabeza, cuando estaba en la videoconferencia. Ya, ¿eso qué información es? Es información que se va a almacenar, ¿dónde? En tu memoria episódica, ya, episódica, ¿está bien? Digamos, es lo anecdótico, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, lo semántico, anecdótico, lo semántico y lo episódico es diferente, ¿ya? Tú te acuerdas digamos, el teorema de Pitágoras, pero de repente no te acuerdas quién te lo ha enseñado, en qué contexto, si era de mañana o de tarde cuando lo aprendiste. Simplemente te acuerdas que A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Si quieres, cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Sumen al cuadrado, ya, eso es. ¿Está bien? Lo episódico viene a ser de repente, pues, que tú describas, ¿no? Las situaciones, las personas y demás. ¿Ya? Lo anecdótico, ¿no? Lo que tiene que ver contigo, con tu historia. Eso es lo episódico. En ambos casos nos valemos del lenguaje, ¿ya? Para almacenar. Luego tenemos otro tipo de memoria a largo plazo que se llama memoria a largo plazo implícita. Y esta no se vale, no necesita de lenguaje para que puedas almacenar, ¿ya? Para que puedas almacenar la información. Entonces, por eso se dice que es no declarativa, ¿ya? En este caso, lo procedimental es un tipo y lo emocional sería el otro tipo, ¿ya? Lo procedimental se refiere a habilidades motoras, ¿no? Por ejemplo, aquí no sé si es judoka, no sé en realidad qué deporte es, o karateca, no sé. El conjunto de movimientos, ¿no? que tienen que ver con la práctica de su deporte, eso lo ha almacenado en la memoria procedimental, ¿ya? A ver, ¿qué otras habilidades recuerda o tienes, ¿no? Y ahí, ¿qué has almacenado en tu memoria procedimental? De repente sabes bailar marinera, perfecto, ¿no? Salsa marinera, no sé, reggaetón, perreo, lo que fuera, ya, eso es procedimental, ¿ya? Alguien dice, oye, ¿cómo se baila perreo? De pronto, ya, tienes que moverte nada más. No, ya ahí vas a tener, te cuesta, no te va a costar inicialmente, pero sí sabes bailar, perfecto. Te ponen la música, sabes bailar, haces todos los movimientos, muy bien. Entonces tu memoria procedimental está buena, está intacta, ¿está bien? Entonces no necesita de lenguaje para almacenarse, ¿no? Eh, ¿Sabes nadar? Perfecto, sabes nadar, pues no, a ver, te empujo en la piscina, nada, no te ahogas, ¿no? ¿Está bien? De repente alguien dice, oye, pero, ¿cómo aprendo a nadar?
igual, no, te va a costar de repente. No necesitas de hablarlo para saber nadar. Ya, esa es la idea. Entonces, por eso hablan de no declarativo. ¿Ya? O sea, manejar bicicleta, ya. N cosas, habilidades motoras, eso está vinculado con lo procedimental, ¿ya? Memoria procedimental. Y lo otro, no declarativo, también viene a ser la memoria emocional, ¿no? Es decir, de las cosas que te pasan, ¿ya? De las cosas que te pasan. ¿Ya? Tus anécdotas, por ejemplo, ¿no? Pueden tener una carga afectiva, ¿no? O sea, hay una emoción por medio. Esa emoción se almacena en tu memoria emocional, ¿ya? Por ejemplo, tú te puedes acordar del último día de clases, ya, muy bien, cuando salen todos del colegio, de repente a uno de tus compañeros, le rompieron la camisa, qué sé yo, ¿no? O de repente le tiraron harina, ¿no? Ya, eso te parece divertido, ¿no? De repente, ¿no? Ya, el último día de clase, ya, eso te acuerdas tú, ¿no? Y te parece gracioso. Eso lo almacenas en la emoción, ¿no? Del último día de clases. Lo declarativo, el último día de clases, sí fue tal fecha, cayó bien, ya, eso viene a ser, si yo lo declaro, eso sería episódico, pues, ¿no? Episódico, ¿está bien? Y cuando lo estoy declarando, me voy acordando de, ay, en ese día, a mi compañero tal, le tiraron una bolsa de, ya, le tiraron una bolsa de huevo, ya, y te dio gracia y te sonríes, aparece la memoria emocional, se está expresando la memoria emocional. Claro, pero ¿qué pasa si tú eras el que, ¿no? Tú te vas acordando, sí, sí me acuerdo, ¿no? El último día de clase, los chicos nos dejamos, nos escribíamos en un cuaderno, en la camisa, y te acuerdas que a ti te tiraron, ya, esa bolsa con huevos, ¿está bien? Pues en ese momento en que te acuerdas, aflora una emoción, ¿ya? Que es la emoción de repente de cólera, de tristeza, ¿no? Puede ser, ¿no? O de vergüenza de repente, ¿no? Ya. ¿Eso es qué cosa? Eso es memoria emocional, ¿ya? Que es diferente de la episódica. Ojo, mira, la memoria emocional también, ¿no? No necesita de las palabras, se almacena, ¿no? Se almacena. Esa vivencia, esa cólera, esa vergüenza se almacenó ahí en tu memoria emocional. Cuando vuelvas a tu colegio, de repente vas a reconocer el lugar exacto, ¿no? donde te tiraron ahí esos huevos con la harina y ahí aflora la emoción, ¿no? Ahí está intacta tu memoria emocional. Ya, entonces, eso sería, ¿no? En relación a las memorias de largo plazo, los tipos. Por tanto, la respuesta al ejercicio 5 sería, ya les mostré, ¿ya cuál era? Aquí, ¿no? Sonríe, en la sonrisa vamos a ver pues la memoria emocional, ¿no? Sería la idea. En la sonrisa, ¿no? ¿Sí? Ahí estaría presente. En lo demás no hay coincidencia, ¿ya? Muy bien. Pasemos a las 6. Dice, a ver, aquí hablan de los procesos de control, ¿no? Vamos a ver los procesos de control rápidamente. Un proceso de control viene a ser un mecanismo con el cual nosotros favorecemos el procesamiento de la información, ¿no? Esa es más o menos la idea. Se va a nivel de las tres memorias, de los tres tipos de memoria. Por decir, ¿no? En la sensorial, dice, ¿no? En este instante, tú estás sometido de manera simultánea a diferentes estímulos. Tienes ahí, por ejemplo, la temperatura del lugar donde estás, el sonido de mi voz, las imágenes, de repente ruidos en la parte de afuera, en tu sala, tu comedor, en la cocina, tus primos que salen. Tienes ahí, si estás en una silla de repente de madera dura, la dureza o el frío. Ya, N estímulos, estás siendo sometido a varios estímulos. Sin embargo, solamente estás procesando, digamos, solamente algunos de esos estímulos van a pasar a un procesamiento mayor, ¿no? Va a pasar de sensación a percepción. Por ejemplo, mi voz, ¿no? Si me estás prestando atención, ya, estás procesando lo que estoy diciendo o estás procesando lo que ves en la pantalla, ya, muy bien. Entonces, y estás pasando por alto o se está perdiendo toda la información extra, ¿no? Sensorial extra, ¿no? Como pueden ser la temperatura, los sonidos de afuera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿quién que está favoreciendo que solamente pase un tipo de información, la información relevante? Eso sería el proceso de control que se llama atención. ¿Y dónde actúa este proceso de control? A nivel de la memoria sensorial. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Pasó mi voz a tu memoria de corto plazo. Es lo más relevante, digamos, ¿no? Bueno, sin caer en ningún tipo de egocentrismo, ¿no? Ya. Mi voz pasó
¿no? Mi voz es lo más relevante, lo más importante, y pasó a tu memoria de corto plazo. ¿Está bien? De repente estoy hablando de un concepto y tú quieres aprender ese concepto, ¿está bien? Y ahí estoy hablando, yo doy la definición de ese concepto, muy bien. Tú lo quieres aprender, entonces, en la memoria de corto plazo, resulta que la memoria de corto plazo es una memoria finita, limitada, ¿no? Solamente puede permanecer la información ahí de 15 a 30 segundos. Si en esos 15 o 30 segundos no lo almacenas, se va a perder, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí aparece un proceso de control que va a permitir que esa información que tú quieres memorizar pueda mantenerse un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama ese proceso de control? Se llama repetición, ¿no? La repetición va a funcionar aquí, ¿no? A nivel de la memoria de corto plazo, ¿no? Entonces, cuando yo repito ese concepto, hago que se amplíe ese tiempo de permanencia en mi memoria de corto plazo, en mi memoria de trabajo. Y ahí, en ese tiempo de permanencia, surge otro mecanismo de control, un proceso de control que se llama el ensayo elaborativo, que lo que va a hacer es tratar de enlazar eso que estoy repitiendo y que mantengo en mi memoria de corto plazo con información que yo ya he almacenado, ¿no? Ya tengo ya, digamos, ya está, ¿no? Dentro de mi saber, mi experiencia previa, mi conocimiento, ya lo tengo ya. Entonces, el ensayo elaborativo va a hacer esa conexión, ¿no? De lo nuevo que tengo ahí, que quiero almacenar, que lo tengo en mi memoria de corto plazo, repitiendo, y lo que yo ya he almacenado. Entonces, se realiza una conexión y de esa manera puedo codificar mejor, se almacena en tu memoria de largo plazo esa información nueva, ¿no? Es así como funcionan los procesos de control, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esta pregunta, la número 6, dice, ¿no? En relación con los procesos de control para la memoria realizado por Eduardo para no perder la información del vehículo, ejemplifica, ¿qué ejemplifica? La repetición. Excelente, ¿no? Yes. La repetición, ¿ya? La repetición sería el proceso de control. ¿A qué nivel? A nivel de la memoria de corto plazo, tu memoria de trabajo, tu memoria operativa. Son los otros nombres que también tienes que recordar, ¿ya? Pasemos, oh, aleluya, a la número 7. Aquí hablamos de las estrategias de solución de problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí rápidamente pasamos aquí pensamiento dirigido, ya. Estrategias. Uno es ensayo y error. ¿Qué es el ensayo y error? Yo necesito resolver un problema, no sé cómo hacerlo, y entonces hago algo para resolverlo. Ese algo que realizo no tiene un orden, una secuencia preestablecida, simplemente lo hago, ¿no? Por ejemplo, de repente veo mi ventilador dejó de funcionar, yo no soy un técnico en electrodomésticos, nada por el estilo. Entonces, bueno, me acerco, de repente lo muevo, lo pateo, muevo el cable, lo levanto, lo bajo, ya. Esos son ensayo y error, ¿está bien? Ensayo. De repente algo de eso que hago logra que vuelva a funcionar el, el ventilador. Probablemente ahí, entonces yo me voy a acordar, de repente lo último que hice fue, lo sacudí, ¿no? Lo sacudí el parante de ese ventilador, ya, y empezó a funcionar, perfecto, entonces, ¿no? Eso me voy a acordar. De repente la próxima semana voy donde mi tía también tiene un ventilador similar al mío, y veo que no está funcionando. Le digo, tía, ¿qué pasa? No, no funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me acuerdo esto yo arreglaba antes y de inmediato no voy a hacer lo que hice en la primera vez, ¿no? Ensayo y error, no. Ahí voy a identifico el problema que ya le resulta antes y utilizo lo que me sirvió. Eso se llama recuperación de la información, ¿ya? Esa es la estrategia de recuperación de información. Encuentro un problema ya resuelto anteriormente y utilizo lo que me sirvió en esa vez. Ya, eso es recuperación de información, es la estrategia. Otra estrategia es el algoritmo, en el cual tengo que seguir de manera Profesor, ¿puede retroceder un Sí, ratito, por favor? ya, Disculpe, ¿puede retroceder un ratito? y ahí, ya está. Paso. 1 second, please. Ok, another second. Faster, please. Listo, fin. Ok, pasemos a ver algoritmo. En algoritmo, nosotros necesitamos seguir una secuencia de pasos, ¿no? Previamente establecida. Si tú sigues esa secuencia, entonces ahí vas a llegar a la solución, ¿no? En este ejemplo, una fórmula matemática puede ser un buen ejemplo. Otro ejemplo puede ser de repente un manual, ¿no? Para ensamblar un mueble, por ejemplo, ¿no? Ahí te dicen, ¿no? A ver,
identifica las partes A, B, C, ¿no? Una, la parte C con la parte D, seguidamente, ya. Paso a paso, tú sigues los pasos, lo armas perfecto, ya. Eso es algoritmo. Puedes seguir también de repente a un tutorial, un youtuber que te va a indicar específicamente cómo tienes que hacer para resolver de repente un problema, un error en tu computadora, ya. Te dice paso a paso, ya. Eso es seguir, aplicar la estrategia que se llama algoritmo, ya. Ese es el algoritmo, entonces. En la heurística voy a usar estereotipos. O sea, yo enfrento un problema y para resolver ese problema me valgo de un estereotipo. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo tengo un negocio, ¿no? Y necesito contratar a una persona de ayudante, ¿está bien? Entonces, ahí se han presentado eh, 20 personas, ¿está bien? 20 personas, y no sé, de diferentes lugares, yo no sé, oye, ¿cómo hago para, yo quiero rápidamente, no tengo mucho tiempo, no tengo plata para contratar a un psicólogo organizacional, ¿cómo hago? Pero ya, yo sé, yo siempre he escuchado y he sabido y lo he asumido que todos los que son de la sierra son bien trabajadores. Ya, entonces veo ahí, identifico, oye, justo ahí hay dos de la sierra y yo necesito dos trabajadores. ¿Qué hago? A los 18 restantes, digo, "Joven, ya, ya tenemos los reemplazos, lo siento, y a los dos, a esos de la sierra, digo, oye, ustedes están contratados, vengan mañana. ¿Sí? He resuelto el problema. ¿Basándome en qué? En una generalización. Todas las personas que son de los Andes son bien trabajadoras. Perfecto. Con eso resuelto. He usado qué cosa? Una generalización, un estereotipo. Entonces ahí estoy usando la estrategia que se llama heurística. ¿Ya? No necesariamente eso se va a cumplir, va a ser cierto, me puedo equivocar, pero bueno, ya resolví el problema, asumiendo eso como cierto. Ya, ese estereotipo. En eso consiste, jóvenes, la heurística. Bien, la solución en este caso viene a ser la letra E. En la número 8, ahí lo que tenemos que saber es los tipos de pensamiento creativo, ¿no? Aquí tenemos dos autores, De Bono y Guilford, ¿no? Con De Bono, el pensamiento creativo se llama pensamiento lateral y con Guilford se llama pensamiento divergente, ¿no? El pensamiento lógico con De Bono se llama vertical y con Guilford convergente, ¿ya? El lógico, bueno, acá un ejemplo sería esto, en este enunciado, ¿no? Resolverlo es usar la lógica, pensamiento lógico, ¿ya? Entonces, en la pregunta número 8, ahí la respuesta sería la letra A. Y finalmente, ¿no? En la 9, acá hablamos del desarrollo del lenguaje, ¿no? Explosión del lenguaje. Ya, eso lo vamos a ver eh, claro, el lenguaje tiene dos etapas, ¿no? Una etapa prelingüística y una etapa lingüística. En la etapa lingüística vemos lo del desarrollo del lenguaje, ¿no? En el desarrollo del lenguaje vamos a ver el estadio holofrásico, donde se utiliza una, una expresión, ¿no es cierto? Una palabra para referirse a cosas diferentes. La misma palabra utiliza para referirse a cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, tota es la pelota, tota también puede ser el jugo. Tota, y esa referencia a diferentes cosas con la misma palabra se llama habla polisintética. Eh, También podemos hablar de la holofrase, ¿no? Que viene a ser, utiliza ese sonido tota como una expresión de varias, digamos, de varias palabras, ¿no? Algo así como, tota significa alcánzame la pelota, ¿no? Tota también puede significar, pues, alcánzame el jugo, por ejemplo, ¿no? Ahí sería una holofrase. Ese es el lenguaje holofrásico, ¿no? Y luego tenemos cuando esa expresión la acompaña de movimientos, de gestos, eso sería el lenguaje sinpraxis. En la explosión del lenguaje, aquí hay interés, ¿no? Por conocer el nombre de las cosas, hay un aprendizaje rápido de palabras, ¿no? Eso es lo característico de la explosión del lenguaje, ¿ya? Y finalmente acá tenemos en el habla telegráfica, utiliza palabras plenas de significados sustantivos, utiliza los pronombres personales, los posesivos, eh, verbos, ¿verdad? Pero suele omitir, ¿no? Las preposiciones, ¿no? Y los artículos también, ¿ya? Eso es lo característico del habla telegráfica. Y en el habla egocéntrica sería el soliloquio, ¿no? Algo así como una suerte de, se habla en voz alta, es como un monólogo, ¿no? Habla en voz alta para dirigirse, para organizarse, ¿no? Más o menos para regularse se dice, ¿no? Eso de 3 a 6 se convierte en lo que se llama el pensamiento verbal, ¿no? ¿Ya? Entonces, en eso consiste el habla egocéntrica, ¿ya? Bueno, finalmente, jóvenes, esta pregunta número 9 tiene por clave la letra P,
Ya para Profe, ¿cuál era la 8? acá tengo, para los que no han podido captar todas las claves, aquí tenemos las claves finales. ¿Ya? Bien, jóvenes. Ha sido un gusto, entonces, muchísimas gracias por su atención. Lamentablemente, el tiempo es así breve, pero que más o menos hayan quedado claros algunos o la mayoría de estos conceptos que hemos trabajado. ¿Ya? Cuídense mucho. Muy buenas noches. Repásenlo, por favor. Nos estamos viendo. Sí, profesor, cuídese. Bien, jóvenes. Hasta luego, Gracias. profesor.